Mañana platicamos con el consejero electoral, integrante pues del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, Víctor Mejía Naranjo, que nos visita aquí en Telereportaje. ¿Cómo está, consejero? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, muchas gracias por este espacio que nos han dado siempre al Instituto Electoral. Con todo gusto. ¿Siguen ustedes desarrollando actividades diversas? ¿Tienen conferencias, eventos? Sí, pues este mes de marzo es un mes muy activo para el Instituto Electoral. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a toda la ciudadanía, para invitar al Tribunal Electoral, para invitar a los partidos políticos, asociaciones civiles, al Instituto Estatal de la Mujer y a todos los actores que tienen que ver con la materia electoral en el Estado, a que nos acompañen este próximo lunes 25 de marzo a las 12 horas en el auditorio Antonio Suárez Hernández del Tribunal Superior de Justicia. Vamos ahí a tener un conversatorio institucional en el cual van a participar consejeras de los OPLES del sureste. Van a estar ahí presentes las que son presidentas de las comisiones de género o de las comisiones de igualdad de todos los estados del sur. Va a estar Yucatán, va a estar Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Y el tema central va a ser un conversatorio con respecto a los casos más relevantes de violencia política de género en el pasado proceso electoral local en la tercera circunscripción, que son los estados que te acabo de mencionar. Pero de las cosas más importantes que vamos a tener ahí es que vamos a contar con la presencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ella es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una magistrada que ha venido impulsando mucho la cuestión de la paridad de género, de la lucha en contra de la violencia política de género. Y bueno, ella nos va a estar acompañando este lunes 25 a las 12 del día en el auditorio del tribunal. Ahora, consejero, la violencia política de género tiene su definición. Estaríamos hablando aquí que tú violentas el derecho de una mujer o a lo mejor de un varón, porque también se puede ser claro, en el otro ámbito, si lo desplazas tal vez por el solo hecho de ser distinto a ti en materia de género, ¿no? Pero también es como medio complicado, a veces dicen algunos, ya de todo se quejan, ¿no? Bueno, la violencia política de género se puede representar de muchas maneras. Por ejemplo, los casos que más se dan es cuando a las candidatas, sobre todo, se les obliga a renunciar a su candidatura o inclusive desde antes de su candidatura cuando están luchando en la elección interna de su partido y son violentadas por algunas compañeras o compañeros también para que declinen su candidatura. Inclusive también cuando ya están en el cargo también puede haber violencia. Una vez ya que lo estén desempeñando, por ejemplo, se han dado casos de candidatas, bueno, que ya fueron electas, que no les pagan el mismo sueldo o que no les pagan la dieta, o inclusive cuando ni siquiera las citan algunas comisiones o no las toman en cuenta para formar parte de comisiones importantes. Entonces no es solamente antes en la competencia, sino también durante el cargo que pueden ser violentadas. Inclusive también cuando no se les da el mismo dinero para competir, o sea, ya cuando son de candidatas y algunas se han quejado de que no se les da la misma cantidad de dinero. ¿Me explico? Entonces, claro. Aquí partió todo esto y si hacemos un poquito de memoria de aquello que llamaron las Juanitas, ¿no? Sí, en aquel caso fue a nivel federal. Se dio una escalada de creo que 8 renuncias de un partido político y en ese entonces no se tenía, en el Congreso de la Unión, no se tenía todavía la regla de que en la fórmula debería ser compuesta por personas del mismo género. Exacto. Antes podía ser una mujer la propietaria y el suplente un hombre. Entonces cuando estaba esa regla, sí las hicieron renunciar, o al parecer eso fue lo que pasó, y entonces no obstante que habían ya accedido al cargo, ellas renunciaban y eran los hombres los que finalmente ocupaban ese espacio. Era como doble violación, ¿no? Al derecho de las mujeres, porque por un lado las obligaban a separarlas y luego le quitaban la posición a las mujeres para dársela a los hombres. Sí, o inclusive también se puede dar que estando en el cargo simplemente o no las dejan gobernar
o no las toman en cuenta, o no las citan, o no se les da el presupuesto, también puede ser. Entonces, son diversas violaciones que es muy importante que las mujeres, pero que también los hombres, asistan a este tipo de capacitaciones para que tanto ellas y ellos puedan visualizar cuando se está ante un posible acto de violencia política, pero sobre todo que sepan cuáles son los mecanismos que ellas y ellos tienen al alcance para defenderse y ante qué autoridades. Vale la pena decirlo ahí, ¿quién resuelve este tipo de controversias? ¿Es el tribunal? Es el tribunal, dependiendo del tipo de candidatura, puede ser el tribunal local o puede ser la sala regional o la sala superior. El IEPC, los OPLES, ¿qué hacen en estos casos? ¿Los advierten nada más? Bueno, dependiendo de la conducta, se les ha dado mucha atención. En el pasado proceso electoral hubieron hasta 7 casos de posible violencia política. Se atendió por parte de la Comisión de Género que preside la consejera Roselvi Domínguez, que no pudo estar con nosotros. Esa comisión también la integro yo y la integra la doctora Claudia Jiménez. Y fue un seguimiento que se les dio a ellas. Fue una atención directa, no hubo intermediarios, es decir, acudían al Instituto Electoral y se dirigían específicamente a la Comisión de Género. La consejera Roselvi les daba toda la atención y el acompañamiento, y siempre se estuvo muy cerca de ellas en la asesoría, en la orientación. La verdad es que fue una muy buena respuesta del instituto y te repito, lo más importante de todo es que fueron directamente con los consejeros. Le pregunto, consejero Mejía, y de esos 7 casos, ¿cuántos concluyeron en que hubo violencia de género? Solamente hubo uno finalmente. Uno comprobado. Uno. Se dictaron algunas medidas cautelares. Los otros que te comento simplemente fueron acercamientos de posibles casos donde quedaron en una orientación. Inclusive de repente a veces hasta de psicólogo, ¿no? Uno tiene que hacerle, pero no pasaron a más, pero arreglo al final, un arreglo, un entendimiento, pero finalmente todavía no tenemos un número importante ya de casos comprobados a través, puede ser un procedimiento especial sancionador, que sí se ha dado a nivel nacional y hay casos, no fue el caso de Tabasco. No fue el caso de Tabasco. Hay casos sumamente interesantes, por ejemplo, el de un presidente municipal de un municipio en Oaxaca, donde quería ser reelecto, entonces se registró como candidato, pero cuando él era presidente municipal cometió actos de violencia en contra de una mujer. Sí fue sancionado, esa sentencia quedó firme, y como tú sabes, uno de los requisitos para contender es tener un modo honesto de vivir. Entonces fue impugnado su registro y la sala regional Jalapa, que por cierto tuvimos al magistrado Adín Antonio hace unas semanas aquí en este programa y dando también una plática, resolvieron que por el hecho de haber cometido actos de violencia política y haber una sentencia ya firme, esa persona no tenía un modo honesto de vivir y entonces le retiraron el registro y solicitaron la sustitución de esa persona. Sí. Entonces son casos, la verdad, paradigmáticos, son casos inéditos. Que sientan precedentes y precisamente ese tipo de casos son los que se van a tocar por parte de las consejeras que vienen de los estados y desde luego con la orientación de la magistrada Mónica Aralí, que te digo que es una luchadora en ese aspecto de los derechos de la mujer y de tratar de erradicar la violencia política de género. Pues como escuchó usted, por la exposición de casos va a estar harto interesante. Repetimos, consejero, es el próximo lunes, 12 del día, me decía, ahí en el auditorio Antonio Soles Hernández del Tribunal Superior de Justicia, que todo el mundo conoce, ahí en el centro, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué quiere agregar, consejero, a lo que platicamos? Muy rápidamente, bueno, agradecerle al presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque siempre nos ha abierto las puertas de ese tribunal y ahí hemos hecho otros eventos muy importantes. El licenciado Enrique Priego Oropesa, muchísimas gracias. Y también, bueno, rápidamente tenemos otros eventos, no son de la Comisión de Género, pero son de la Comisión de Denuncias y Quejas que yo presido. Sí. El martes y miércoles 26 y 27 nos van a visitar personal del Instituto Nacional Electoral.
nos van a dar un taller de la fase de investigación del procedimiento especial sancionador, y al día siguiente vamos a tener un círculo de estudio de sentencias relevantes. ¿Quién nos van a acompañar ahí del Instituto Nacional Electoral? Nos va a acompañar el licenciado Ezequiel Bonilla Fuentes, que es el director de la Unidad de Remoción de Consejeros y Violencia Política del Instituto Nacional Electoral, y también vamos a tener la presencia del licenciado Carlos Alberto Ferrer Silva. Él es titular de la Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral. Estas dos personalidades nos van a dar un taller el martes 26 de 10 a 3, ahí en el Instituto Electoral, en la calle Castillo, 747, y al día siguiente vamos a tener una mesa de diálogo de la sentencia del caso Bronco, donde esta mesa va a ser la primera que se da en este año, pero cada mes vamos a procurar hacer mesas de análisis de sentencias de casos relevantes para, hacer crecer un poco más la cultura democrática, la cultura jurídica electoral. Pues estaremos atentos también por allá, viendo, observando qué es lo que se dice para trasladarlo a nuestros amigos del auditorio. Gracias al consejero Víctor Mejía por su presencia aquí en el reportaje esta mañana. No, muchas gracias, Hugo. Que le vaya muy bien. Vamos a otra pausa, ya faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso